Machi Constant, ¿cómo va todo? Buen día, Carlos, buen día, Machi, y la audiencia de la revista 110. Hoy jueves 23 de junio, digamos que es una fecha histórica, Machi. Histórica, pues 50 años de guerrilla. Después de 50 años, estamos hablando de 1948, ¿eh? Cuando se instituyó precisamente la OEA la OEA, en Colombia, a propósito, que teníamos la representación allá del doctor Balaguer. así es, y de los eventos que se encadenaron con la muerte de Eliezer Gaitán, que da como resultado la rebelión de los campesinos. Pero la FARC no han sido los únicos rebeldes armados. No, no han sido, pero en su momento y hasta hoy día ha constituido la fuerza principal de los movimientos armados en Colombia, que en determinadas épocas llegó a tener miles de hombres bajo las armas, y en la práctica un segundo estado dentro del estado colombiano. Entonces no es casual que las negociaciones inician principalmente por la fuerza que ha tenido mayor influencia, no solo en el ámbito militar, sino en el ámbito del movimiento social y político en Colombia. ¿Te acuerdas del M-19? Bueno, ese es uno de los episodios que deben tener bastante fresco los principales integrantes del secretariado de la militancia de la FARC al momento de suscribir este acuerdo, tomando como referencia sobre todo la experiencia del M-19, que después de llegar a un acuerdo y desmovilizarse, constituir junto a otra fuerza la Unión Patriótica, terminaron exterminados todos. No sobrevivió ni Un solo no sobrevivió, incluyendo su candidato presidencial, que fue uno de los primeros en caer. Entonces todo esto adorna, digamos, las experiencias de este interesante proceso que se está viviendo en Colombia. El líder histórico era Batemán Cayón, que se accidentó en un vuelo interno en Colombia. En Colombia. Eso fue después de la ocupación de la Embajada Dominicana en Colombia, en Bogotá. En Bogotá. Entonces, Machi, y el mundo está dando vueltas y las sociedades, porque posiblemente lo que más lejos se tenía era que un gobierno encabezado por Juan Manuel Santos fuera el gobierno que se acercara a la FARC para desarrollar un proceso de diálogo de cara a construir un proceso de paz. Porque yo reitero, la paz no se decreta, la paz se construye. Se están dando los pasos, digo yo, correctos en estos momentos para lograr ese tortuoso y difícil camino. Parece que sí, pero hay mucha oposición dentro de Colombia. Hay, evidentemente, porque a veces se nos presenta que el problema del conflicto interno de Colombia es solo de interés de los grupos armados. Sí, no, y eso pasa por una reforma de las Fuerzas Armadas colombianas. Además de una revisión de las fuerzas de seguridad que actúan y tienen derecho a actuar dentro de Colombia. Ahí hay 2 bases norteamericanas, militares. ¿Qué será de ellas en medio de todo esto? ¿Cómo lo asimilan? Hay una agenda larga que cumplir para que se cristalice algo que le conviene a Colombia de todo punto de vista. Colombia es un país de un gran potencial en todos los planos. Yo creo que sí, que con el anuncio ya que se va a hacer hoy, que se firmará hoy, del cese al fuego bilateral y definitivo, le han puesto esa coletilla que es importante, pudiera iniciarse, si hay respeto a lo que se ha pactado, que implica, como tú dices, Machi, no solo cambios en la estructura de seguridad, implica cambio en la cultura política también de Colombia, para facilitar la integración de este conjunto de hombres y mujeres, una parte importante de ellos que nació en la guerra y no conoce otra cosa que no sea el conflicto armado.
¿Cómo manejar esa situación Hay también? personas que nacieron en la guerrilla y murieron en ella, Claro. sin conocer la paz. Ese es un problema serio que tienen todavía los colombianos. Ahora, si tienen la voluntad de hacerlo, adelante. No, yo pienso que eso es lo importante, que hay aparentemente voluntad, a pesar de la resistencia. Sí, hay resistencia. Hay resistencia de Parece sectores. que el discurso de la gente del presidente, ¿cómo se llama? Uribe. Han estado maniobrando en el discurso ahora. Y entonces se declaran partidarios de la paz, pero tienen sus reservas. Poner término a un conflicto de más de 50 años no es fácil. Y las partes tienen que ceder. Hay puntos. Por nuestra parte tenemos que convencer a Narciso, ¿verdad? No, yo creo que Narciso no se opone a ese acuerdo. Yo no he hablado con Narciso, pero Narciso no se opone al acuerdo que se está suscribiendo. No creo que hay que convencerlo de nada. Bueno, creo yo. La independencia se logra con violencia. ¿Eso rima? Sí, no rima. El problema es que después que se logra la independencia, ¿cómo para uno la violencia? Hay cosas que se van de la mano, Machi, en algunos casos, y hay que saber cómo controlarla. No, en Centroamérica es otro gran ejemplo. Cómo encauzarla. En donde... Es que definitivamente las realidades han variado y posiblemente los cambios que han operado en el mundo, la correlación de fuerza, han tenido influencia también al momento de las partes sentarse a negociar. Yo sé que muchos verán esto, Machi, como una derrota. Eso no quiere decir que los episodios de los brotes de guerra van a desaparecer en Latinoamérica. No, eso no es un decreto de nada, porque cada país tiene su realidad y los métodos de lucha dependen mucho de eso, de las coyunturas políticas y sociales en que vivan los países. Pero lo que ha dicho el momento histórico es que la lucha hoy es más política que militar. Eso es lo que dice el momento. Mira, en Perú hay una reactivación de senderos luminosos. O sea que... Bueno, que Sendero Luminoso no ha desaparecido. Nunca. Pero hay una reactivación. Nunca ha desaparecido. Y evidentemente que la caída de Abimael impactó grandemente ese proyecto. Pero eso no significó que desapareciera absolutamente. Y ojalá. Mira, y era el grupo Tupac Amaru que se metió en la embajada japonesa. Era un independiente de Sendero Luminoso. ¿Cuántos grupos más habrán en el Perú? No sé cuántos, pero tiene que haber todavía, porque acuérdate que también ese es otro de los problemas históricos que tienen los movimientos sociales, no solo República Dominicana, todo Latinoamérica, el problema de las divisiones por aspectos, a veces por situaciones meramente cosméticas. Porque si el objetivo fundamental, ¿qué razón tiene, por ejemplo, la existencia del ELN y la FARC? No sé, no tengo idea de cuál es la diferencia entre ellos. Hay diferencia. Claro que sí, pero el objetivo fundamental debió unirlo. Si está vivo, hay un comandante dominicano en el otro grupo. En el ELN. Si está vivo todavía, pero tenía mucho tiempo, tiene mucho tiempo en ese grupo. Bueno. En Chile no ha desaparecido el Manuel Rodríguez el grupo Manuel Rodríguez. Y los mapuches tienen
sus raíces rebeldes. En América no. Bueno, ahí está México. México tiene varios grupos que están bajo las armas, aparte de aquellos tradicionales grupos que se rebelaron en la década del 80. Pero la incidencia de estos grupos, evidentemente, que no ha trascendido, Machi, no ha trascendido. Pero el caso de Colombia es el caso, digamos, que interesa ahora, en la que el mundo, y no solo Latinoamérica, va a tener sus ojos de cara a ver cómo concluye esta iniciativa, de cómo se comportan los que están apostando a que eso fracase, como es el caso manifiesto del presidente Uribe, que yo creo que uno de los que más le conviene es que se olviden cosas y que se perdonen mutuamente las partes a él. Porque un proceso que implique la no reconciliación y que las partes no cedan, posiblemente él, igual que algunos comandantes de la FARC, terminarían presos. A mí no me cabe la menor duda de eso. Bueno. Por la situación como se ha manejado este señor. Por lo tanto, yo creo que es correcto lo que se ha hecho. Ceder ambas partes. Todos han cometido errores y han cometido situaciones, crímenes que atentan contra la humanidad. Definitivamente. El caso de los falsos positivos es un ejemplo. Pero también muchas matanzas colectivas que se hicieron. O vamos a seguir. Hay una escuela que nadie quiere copiarla, parece, porque Sudáfrica es un ejemplo fehaciente de lo que puede hacerse para conquistar la paz de un país. Sudáfrica, el movimiento africano que hubo sobre la base de Sudáfrica, abarcó varios países circundantes. Y después la Comisión de Verdad hizo su trabajo, lo hizo. Tenían personalidades como Desmond Tutu, que intervino de una manera muy positiva en asuntos como ese. Pero también Frédéric de Klerk, que era el presidente de la parte blanca de Sudáfrica, tuvo una sesión, se dio ampliamente y entendió que la historia estaba de parte de la paz y no de continuar los enfrentamientos. Yo creo que los colombianos, las colombianas, los latinoamericanos tienen que darse la oportunidad de ver si eso tiene fruto. Es decir, cuando se someta esto al referéndum que está pendiente de realizar, se vote mayoritariamente a favor de esos acuerdos y tomar todas las medidas del lugar, como las que se han acordado, para que no haya una interrupción innecesaria de este proceso que está iniciando en Colombia. Y que lo único que tiene Colombia, según mi perspectiva, es ganar, ganar. No hay de otra. Lo otro es prolongar un conflicto que después de 50 años, y hay que decirlo, las partes no se han podido derrotar militarmente. Muy a pesar del Plan Colombia, de la asesoría y el apoyo financiero de los norteamericanos. Porque hay que decirlo, a lo mejor la historia fuera otra. Por eso hay dos bases norteamericanas. A lo mejor la historia fuera otra. A lo mejor la historia fuera otra. Eso es la realidad. Pero no es otra, es la que vivimos hoy. Y lo importante es eso, que ha habido un punto de coincidencia en el que los colombianos pudieran caminar por un sendero diferente, permitiéndole, como está previsto, que este grupo armado pueda constituirse en una fuerza política
y participar de los procesos por la lucha por el poder que permiten la lucha política, en este caso el escenario electoral. Porque evidentemente que la desmovilización de la FARC, si finalmente se concreta, no es para replegarse en su casa, No, es para ir al escenario político de Colombia y participar de la lucha política electoral, claro, y tratar de aglutinar el paso es sus difícil. fuerzas. Claro que es complicado, complicadísimo. es bastante complicado. Porque siempre se ha dicho que la guerra es la continuación de la lucha política por otros medios, pero ahora va a ser al revés. Bueno, es que en el momento en que se vieron compelidos a iniciar por la última parte, ha ido cambiando y es una realidad. ¿O acaso las experiencias sudamericanas de los gobiernos que surgieron a partir de la irrupción de Chávez en el escenario político no refleja esa realidad? ¿Dónde está hoy el Frente Farabundo Martí? ¿Gobernando El Salvador? ¿Está gobernando El Salvador? Lo más clásico es el sandinismo. ¿Dónde está el sandinismo? Lo más clásico es el sandinismo. Que hay que reconocerle que después de haber ganado una revolución, fue un proceso electoral, perdió y entregó. Y volvieron. Y la gente a veces se olvida eso. Y volvieron. Y están gobernando. ¿Y qué van a hacer con el ELN? No, seguir las negociaciones. Ellos abrieron un proceso de negociación. Y esto tiene que forzar también al Ejército de Liberación Nacional de Venezuela, de Colombia, a caminar por esa dirección. No tiene otro camino. Bueno, Entiendo yo que insertarse en ese proceso necesario de diálogo. en Nicaragua hicieron lo mismo que los chinos. Se olvidaron de Mao Zedong por allá. Pero por aquí se olvidaron de Carlos Fonseca Amador, que fue el líder indiscutible de sandinismo. Pero yo creo que lo que se trata no es de olvidar, sino de ajustar todo a la realidad presente, Machi. Sí, claro. No es que usted entierre, por ejemplo, el capital o a Marx, es que entienda que eso es un método de análisis y que usted lo aplica a la realidad concreta de cada país. Y que en su momento tuvieron su razón. Bueno, y no quiere decir esto que hoy no la tengan. El problema es cómo implementar las cosas. Ese es el problema. Aplatanar a cada realidad particular las situaciones. Y qué bueno que, aunque se presenta esta situación, y veo que todos los medios establecen que el presidente Danilo Medina va a ser parte de los testigos, es bueno decir que quien es parte de los observadores, en este caso, es la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, y que por su condición de presidente de esa entidad va a participar como testigo o como observador, porque hay dos testigos fundamentales, o tres: Chile, Venezuela y Cuba. Un movimiento rebelde tan poderoso como eran los montoneros desapareció. Quedan algunos elementos presos por otras razones que son conexas a la existencia de ese grupo, pero imagínate. Pero Tupamaro, Uruguay, hoy están todos en Frente Amplio y han sido gobiernos. Gobiernos, todos, uno atrás del otro. Ahí están. Un grupo poderoso, ¿Sabe lo que Raúl Sendí, ahí está gobernando. Bueno, vía Frente Amplio, el hijo es senador. El hijo de Raúl Sendí, a Raúl Sendí lo mataron, pero el hijo está ahí como el general Seregni, que se vinculó a ese grupo. Desapareció, pero se le recuerda como un elemento que apostó por la democracia, lo contrario de Bordaberry. El hijo de Bordaberry está ahí también, está postulándose. Es así. Importante también que este acuerdo, aparte de los actores fundamentales
como son la FARC y el gobierno colombiano, hay otras instituciones y países que estuvieron incentivando, apadrinando, monitoreando el proceso de negociación. De hecho, la ONU va a estar presente también hoy en La Habana y será uno de los garantes de que se pueda cumplir con este acuerdo. El papelazo que jugó el señor Ban Ki-moon en la República Dominicana, ya yo no creo en... Bueno, el problema, Machi, es todos tenemos cuestionamientos a la ONU, a la OEA, todos. Pero son los mecanismos que las sociedades se han dado para arbitrar algunas cosas, que en definitiva a veces no son árbitros, son partes interesadas. ¿Tú sabes? Diré que el grupo de organización que tiene más futuro en Latinoamérica, en el sur de Latinoamérica, es precisamente UNASUR. El mejor estructurado, el mejor evidente. Porque tiene incluso en la cabeza a un expresidente colombiano que es un corazado de bolsillo. Tuvo sus problemas con los Estados Unidos y eso, pero... Ernesto Samper. Ernesto Samper Pizano es un acorazado de bolsillo, ese. Y se verá, con el tiempo se verá. No, pero todas esas iniciativas a mí me parece interesante, Maggi. Sobre todo que tienden a fortalecer la relación sur-sur, que es importante. Mira, tú sabes que yo estoy viendo el acuerdo aquí y veo la parte que dice lo relacionado a fin del conflicto. 1, cese al fuego y de hostilidades bilaterales definitivo. Sí. Entonces, la parte 2, dejación de las armas, reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con sus intereses. Pero uno se pone a pensar, hay gente que lo único que ha sido su vida entera ha sido guerrillero, que quizás, no dudo que hayan tenido alguna formación recibida ahí dentro, pero una gente que todo lo que ha sabido de la vida entera es estar metido en un monte con un fusil. Entonces, creo que podría ser un punto de mucha dificultad lo que es lo atinente a la reintegración. Y también es muy específico en cuanto a asuntos. Pero no puede ser un óbice para que se llegue al acuerdo. No, claro. Es posible que algunos... En algún momento hay que romper el círculo. Que algunos mantengan actitudes por su práctica y otros se reinserten sin ningún problema. Son de los riesgos que usted tiene que correr. Sí. Bueno, no puede sobre esa base. ¿Qué hacemos? ¿Excluimos a esa persona del acuerdo? ¿Lo dejamos en la montaña? Bueno. No se puede. Ni se pueden pensionar tampoco. Bueno, pero lo que uno ve con lo que plantean unos cuantos líderes que se han expresado ya, líderes de la FARC, no son tipos improvisados. Yo creo que no. No son tipos improvisados. Yo creo que no. Yo creo que los coviejos ni delincuentes comunes logran tener tanta permanencia histórica en un país. Yo no creo que ese sea el caso de esa organización. Yo lo he planteado varias veces. No serán santos, pues no creo que sean enteramente demonios, como se quieren presentar. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en un instante.